Entonces, lo que vamos a hacer primero es tratar de calcular ya la velocidad. Para eso vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, que nos dice que velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por variación de espacio. Entonces, fíjense que velocidad inicial, él decía que inicialmente estaba en reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0, entonces se cancela y nos queda que la velocidad al cuadrado, por tanto, va a ser igual a 2 aceleración por variación de espacio. Entonces, fíjense acá que como que nosotros queremos la velocidad nomás, entonces se le agrega raíz para poder eliminar ese cuadrado. Y por último, entonces nos queda que la velocidad es igual a 2 aceleración por variación de espacio raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, ahora, si quisiéramos aquí ya reemplazar los datos, fíjense que 2 por variación de espacio viene a ser 30 centímetros, porque eso fue lo que descendió, ¿verdad? Pero la aceleración del sistema no tenemos. Ese es el pequeño gran problema, ¿verdad? No tenemos aceleración para poder calcular la velocidad. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar acá con el sistema, con la fuerza de rozamiento, con la tensión, con el peso y con esas cosas para poder determinar que la aceleración. Y una vez que tengamos la aceleración, entonces vamos a venir a reemplazar aquí y ya vamos a tener el valor de la velocidad. Entonces tenemos aquí preparado nuestro graficador, ¿verdad? Para poder ir exponiendo las fuerzas que van a estar actuando sobre ambos bloques. Entonces vamos a hacer primero la parte más fácil siempre, que es el diagrama de este segundo bloque. En este caso sabemos que aquí va a actuar el peso siempre hacia abajo por efecto de la gravedad, ¿verdad? Vamos a poner ya el vector peso entonces del centro hasta o hacia abajo, mejor dicho, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, vamos a llamarle a este P sub 2, porque es masa 2, entonces a este le vamos a llamar P sub 2. Permítame aquí. Ok. Recuerden siempre que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. En este caso gravedad se asume como 9,81 metros por segundo al cuadrado en este material. Bueno, peso. Y hacia arriba, ¿qué actúa? La tensión de la cuerda. Por supuesto que este bloque le va a estar estirando, por la polea le va a estar estirando a él y resistiéndose al movimiento, ¿verdad? Entonces vamos a graficar ese vector de la tensión que va a ir hacia arriba. Permítame aquí cambiarle el color como siempre hacemos para que se entienda mejor, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí un color celeste. Entonces esa es la tensión. Ponerle acá tensión y está bien. Entonces esas son las dos fuerzas que están actuando sobre este bloque, el peso y la tensión. Y fíjense que el ejercicio nos decía que el bloque este va a caer, ¿verdad? Por lo tanto, el sentido del movimiento va a ser para abajo. Quiere decir entonces que en un primer momento esta fuerza de peso va a ser positivo y la tensión va a ser negativa. Entonces, vamos aquí a aplicar la ecuación donde P sub 2 menos la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración. Fíjense, por la fórmula de Newton, ¿verdad? Entonces aquí reemplazamos los datos que tenemos. Como sabemos, el peso siempre es igual a la masa por la gravedad, entonces va a ser masa del bloque 2 va a ser 0,2, como vemos aquí en los datos, por la gravedad que es 9,81. Reemplazamos entonces el peso menos la tensión que no tenemos es igual a la masa que es 0,2 y por la aceleración que también estamos buscando, ¿verdad? Vamos a efectuar 0,2 por 9,81, o sea acá un zapaite, ¿verdad? 0,2 por 9,81, entonces sale 1,962. Entonces 1,962 menos la tensión va a ser igual a 0,2A. Y ahora lo que quiero hacer es pasar la tensión en este miembro para despejar la tensión. Y 2A, perdón, 0,2A pasar con este lado, signo negativo. Entonces va a quedar 1,962 menos 0,2A que vino de aquellos lados, por eso estaba con positivo, vino con negativo. Y va a ser igual a la tensión que estaba con negativo y pasó con positivo.
Y hasta allí voy a dejar siendo esta la ecuación número 1. ¿Está bien? Ahora entonces vamos a empezar a trabajar con este segundo bloque para poder hacer su diagrama y ver las fuerzas que están actuando sobre el mismo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a nuestro graficador aquí. Y como que el plano está inclinado, primeramente tenemos que trazar el eje X y el eje Y, ¿verdad? Como habíamos siempre hecho, vamos a trazar acá el eje X sobre esta horizontal, ¿verdad? En dirección del plano, y el eje Y acá. Me salió un poquitito, parece. Tenía que ser un poquito más centrado eso, che. Voy a borrar nomás para hacerlo más ordenado posible, ¿verdad? Vendría a ser entonces acá más o menos. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá, este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Y ahora vamos a entrar a analizar las fuerzas que actúan sobre este bloque. Primera fuerza obviamente es la tensión que va a estar estirando para arriba en este caso, porque este le va a estar estirando así, ¿verdad? Vamos a graficar esa tensión. Vamos a poner aquí. Es celeste, ¿verdad? Vamos a ponerle nomás el mismo color que el otro para diferenciar, ¿verdad?